Bueno, retomamos la conexión. Estamos aquí, por suerte, con nuestra colega latinoamericana, la doctora Claudia Alberti. Ella es doctora en medicina del INTEC de Santo Domingo de República Dominicana. Es especialista en nutrición y además es especialista en alergia e inmunología de AIVA. Nos va a disertar en esta ocasión de reacciones cutáneas a los equipos de protección personal. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Para mí un placer saludarte y saludarlos, y obviamente un honor poder estar aquí con ustedes desde tan lejos, pero aquí presente. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que están aquí. Hoy vamos a hablar un poquito de las reacciones cutáneas a los equipos de protección personal, a propósito de lo que actualmente estamos viviendo, que es esta pandemia COVID-19. Y me imagino que es un tema que me pareció bastante interesante porque justamente creo que, si no todos, la gran mayoría, se va a sentir identificado con algunas de las reacciones que vamos a presentar acá. Entonces, espero que nos sea de ayuda. Bueno, empezando un poco diciendo que en diciembre del 2019 se descubrió un nuevo coronavirus en la provincia de Hubei, China, en Wuhan, que se esparció rápidamente por todo el país y posteriormente por el mundo, siendo ya catalogado de pandemia por la OMS en el 11 de marzo de este año. Debido a su alto nivel de contagio, los trabajadores de salud se han visto, o nos hemos visto justamente la necesidad de utilizar durante largo tiempo los equipos de protección personal. O sea, por mucho más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a utilizarlos. Y justamente por este uso tan prolongado es que se ha presentado este problema emergente para nosotros los trabajadores de salud. Dentro de los estudios que pude revisar, se encuentran dos factores de riesgo principales. El primero es el uso prolongado del equipo protección personal por encima de las 6 horas, aunque debo decirles que en la mayoría de las ocasiones excedía las 8 y las 10 horas, y en sexo femenino. Dentro de las reacciones cutáneas por uso, una de las principales ha sido la presentada por el uso de las mascarillas N95. Las principales que hemos podido apreciar son cicatrices en el puente nasal, prurito, eritema, maceración, rash, fisuras, erosión, úlceras, abones, descamación y acné. Las reacciones, algunas de estas lesiones descritas por el uso de mascarillas se han clasificado como dermatitis alérgica de contacto, que se han producido por el mismo material de la mascarilla, por el tinte de la mascarilla, por el clip metálico, por el agarradero. Entonces, por justamente los materiales que tienen las mascarillas, estas reacciones se consideran reacciones de hipersensibilidad tipo 4, y en caso de ser necesario, se pueden realizar pruebas de patch justamente para confirmar o descartar la sensibilidad a uno de estos alergenos. Dentro de otras de las reacciones cutáneas que también se han manifestado por el uso prolongado de guantes han sido la resequedad cutánea, prurito, rash, abones y la piel agrietada. Trajes de protección, aunque la prevalencia de reacciones cutáneas por el uso de trajes de protección es menor, también se han visto reacciones muy similares a las que se han presentado por el uso de guantes de látex, aunque obviamente en zonas diferentes y por diferentes razones. Estas son resequedad cutánea, prurito, rash, abones. Al uso prolongado de las máscaras de protección facial y de las gafas de protección facial o los goggles, también se han asociado lesiones por presión y daños en la piel, como maceración, descamación, eritemas, entre otros daños en la piel. Le voy a hablar un poquito de un estudio que se realizó, que se publicó ahora en junio, realizado en la provincia de Hubei, en China, donde se evaluó la prevalencia de las reacciones cutáneas a equipo de protección personal. Entonces, en esta ocasión se realizó una encuesta a 61 trabajadores, todos trabajadores de la salud, donde habían 30 médicos y 31 enfermeras y enfermeros. La población mayor fue de mujeres en un 91.8%, muy por encima de la población de hombres, que fue solo de un 8.2%. Aquí abajo puse
la referencia por si luego les interesa buscarlo. Entonces, ¿cuál fue la reacción más presentada a mascarilla N95? Las reacciones por el contacto y el uso de la mascarilla N95 en este estudio, o sea que fue bastante alto, 58 personas de estos 61, de estas 61 personas, no sé si me escuchan, sí, presentó reacciones por el uso de mascarilla N95. La más frecuente fue la cicatriz en puente nasal, en un 68.9%, bastante alto. Perfecto, Claudia. Seguido por prurito facial, ¿perdón? Perfecto, gracias. Prurito facial en un 27.9%, daños en la piel, como habíamos hablado, maceración, eritema, eczemas, seguido por resequedad cutánea y por último rash, una menorita. En este estudio, sí, los participantes presentaron lesiones retroauricular y dolor en el oído y solamente un participante presentó acné. 6 de esos participantes presentaron abones en puente nasal, mandíbula y mejilla, y todos desarrollaron estas reacciones luego de utilizar la mascarilla N95 por un promedio mayor a 12 horas diario en un periodo de tiempo de 3 meses y medio. No se reportaron reacciones cutáneas con el uso de mascarillas quirúrgicas ni con el uso de mascarilla de tela, y realmente fueron pocos los participantes en este caso que pudieron a necesitar una atención médica o a automedicarse. En su mayoría, todos continuaron utilizando la mascarilla N95 sin hacer ningún tipo de cambio. Entonces, las reacciones por guantes de látex también fue bastante alta, se presentaron un 88.5% de los participantes, donde la principal fue resequedad cutánea en un 55.8%. Seguida de prurito en un 31.2%, también se presentó rash y agrietamiento de la piel, en un poquito menor de medida. 3 reportaron sentir incomodidad al utilizar los guantes, o sea, sentir las manos muy mojadas por el sudor, y hubo un participante que además se reportó. Estos participantes que vemos aquí, este 88.5%, estuvo expuesto al uso de guantes de látex por promedio de 10 horas al día, aproximadamente 3 meses y medio. Sin embargo, aquellos pacientes que utilizaron guantes de plástico o guantes de tela no presentaron reacción. En cuanto al traje de protección, la prevalencia 0.7% de reacciones cutáneas, donde la principal, como había dicho anteriormente, fue resequedad cutánea, seguida por prurito en un 34.4%, presentaron rash y presentaron abones. El traje protector que utilizaron fue traje desechable y se utilizó en promedio 10 horas al día durante 3 meses y medio. 2 de los participantes sí tuvieron que buscar asistencia médica por presentar abones, aún así continuar utilizando el traje de protección. En este caso fue mucho más frecuente en la población de mujeres, al igual que en el uso de mascarilla N95, y en una población joven de 20 a 29 años. Aquí le voy a comentar otro que se publicó en el JAD, en la revista de la Academia Americana de Dermatología, sus siglas en inglés, en marzo del presente año, donde se describen daños presentados en la piel por trabajadores de la salud durante la pandemia COVID-19. En esta ocasión fue mayor en la población, se realizaron 542 cuestionarios al staff médico y de enfermeras en Hubei, China. La prevalencia de daño de piel también fue bastante alta y fue de un 97%. Aquí se evaluaron las reacciones presentadas tras el uso prolongado de mascarilla N95, máscara de protección facial, lente de protección, guantes o goggles, guantes de látex y lavado frecuente de manos en el personal de primera línea manejando COVID-19. Los síntomas más frecuentes presentados fueron resequedad cutánea, molestia o dolor, prurito y ardor, mientras que las lesiones cutáneas más frecuentes fueron descamación, eritema, maceración y fisura. La zona donde se presentó el porcentaje fue en puente nasal, muy parecido al estudio anterior.
con un 83.1%. Luego en mejillas, en un 78.2%, en manos y en frente. En este estudio, sí hacen una par que se tomaron en cuenta un factor, o sea, un equipo de protección personal por área de contacto, a diferencia del estudio anterior. Por lo tanto, las reacciones que vemos aquí contabilizadas en el puente nasal fueron aquellas provocadas por los de protección o goggles, mientras que las reacciones en mejillas fueron contabilizadas o se debieron al uso de las mascarillas N95. Las reacciones en la frente que se estudiaron se atribuyeron al uso de máscaras de protección facial y las lesiones presentadas en manos fueron atribuidas al uso de guantes y lavado frecuente de manos. Tanto el tiempo de exposición al equipo de protección personal fue un factor de riesgo cuando sobrepasaban las 6 horas. Incluso no se vio reacción en participantes, en el staff médico que utilizó el equipo de protección personal por un tiempo menor. También otra cosa que atribuye, o aquellos le atribuyen, es el lavado de manos frecuentes, mayor de 10 veces al día, ya que este puede aumentar el riesgo de presentar lesiones en las manos. Esto debido a que esta sobreexposición al detergente puede causar una disfunción en la barrera epidérmica, por lo tanto, deterioro de los queratinocitos. Se ve una ruptura en la barrera física, lo que aumenta la permeabilidad y hay una susceptibilidad de la piel a estos irritantes. Aquí le voy a mostrar, le voy a enseñar y vamos a comentar un poquito otro estudio también que habla de reacciones cutáneas. Busqué estos 3 estudios que me parecieron más completos. Está bien, no hay demasiados porque obviamente eso es algo que ha surgido más a partir de lo que es esta pandemia, pero este en particular se realizó cuando hubo el brote SARS. O sea que este estudio se realizó 2003-2004, ya que se hizo en 2 partes, pero se publicó en el 2006. Es un estudio descriptivo realizado en Singapur, donde se describen las reacciones cutáneas más frecuentes que el usadores de la salud por brote de SARS. En esta ocasión participaron 322 miembros del personal de salud, de los cuales el 14.3 fueron médicos, 73% enfermeras o enfermeros, 12.7 personal auxiliar, que incluían asistentes clínicos, personal de oficina y flebotomistas que estaban en contacto con estos pacientes. El mayor porcentaje fue también de hombres, en 85.7%, de mujeres, en 85.7%, y el hombre, el 14.3% restante. En esta ocasión, la prevalencia de las reacciones cutáneas fue mucho menor que estamos viendo actualmente. Aquí solamente un 35.5% de los pacientes presentaron, o de los participaron en reacción cutánea al uso prolongado, mayor de 8 horas, de las mascarillas N95. Y a diferencia de lo que hemos visto ahora, en esta ocasión el acné fue la reacción que más se presentó, con un 59.6%, a diferencia de los estudios que vimos, donde en el primero solamente hubo un paciente que reportó. Sin embargo, la cicatriz nasal, hemos visto que en los estudios anteriores ha sido la más frecuente en los trabajadores de la salud manejando COVID, utilizando EPP. En este caso fue la menos frecuente, con solamente un 7.3% de los pacientes. También vio prurito y se vio rash. En cuanto a los guantes de látex, hubo una prevalencia de un 21.4%, donde la reacción que más se presentó o que más se describe es resequedad cutánea en un 73.4%, seguido por rash y finalmente abones en un 6.3%. Sin embargo, las que se presentaron por el uso de trajes de protección fueron muy pocas, solamente 4 pacientes presentaron reacciones por el uso de trajes de protección, de los cuales el 100%, o sea, los 4 pacientes presentaron prurito. De estos 3, describen que el prurito fue en la muñeca. Y 75% presentó rash. Estas reacciones que se presentaron tras el uso de la mascarilla N95 duraron en promedio 8 horas al día durante aproximadamente una media de 8 meses. Y el personal que utilizó mascarillas quirúrgicas no reportó reacción cutánea.
Se piensa que el acné pudo deberse a que se crea al microclima, justamente que se crea, que es caliente y húmedo en el área de la cara que está cubierta por la mascarilla, y esto puede predisponer a un brote acnéico. Por otro lado, la oclusión de los conductos pilosebáceos debido a la presión local en la piel también puede predisponer a un brote de acné. La dermatitis alérgica de contacto puede deberse al contacto con los adhesivos metálicos o las tiras de gomas o al tinte del textil, como habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a los guantes de látex, todos utilizaron guantes de látex aproximadamente durante 6 horas al día por una media de 9.4 meses. Aquí tampoco se reportaron reacciones cutáneas a guantes plásticos. La mayoría de estos pacientes continuó utilizando guantes de látex, solamente 8 optaron por cambiar alternativas látex free o a utilizar guantes de plástico o a utilizar guantes de plástico debajo de los de látex o bien guantes de tela debajo del guante de látex. Entonces, ya hemos visto cuáles han sido las reacciones más frecuentes que se han presentado, cuáles son las zonas donde se han presentado estas reacciones y cuáles de los equipos de protección personal lo provocan. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las causas más frecuentes de estas reacciones o las posibles causas más frecuentes de estas reacciones. Por ejemplo, las reacciones por mascarilla N95, donde la mayor reacción fue la cicatriz en el puente de la nariz. Se piensa que pudo haber sido provocado, que puede ser provocado por colocar la mascarilla muy ajustada o por ejercer una fuerte presión sobre el clip metálico para ajustar la misma. El prurito puede deberse a la incomodidad de utilizar las mascarillas por un periodo prolongado, combinado con el exceso de humedad que se produce, justamente lo que comentábamos hace un momentito, este microclima caliente y húmedo que se produce tras ponerse un tiempo prolongado la mascarilla N95. El prurito también puede resultar por irritación producida por una dermatitis de contacto que se atribuye a una reacción alérgica al material de la mascarilla. Otras lesiones cutáneas pueden producirse al contacto de los bordes con la piel, por el roce, por la fricción que se crea, por la presión que se ejerce, igual que el uso prolongado. También algo que influye es limpiar la piel, o sea, el estado de la piel al momento de aplicar la mascarilla, que debe de estar limpia y debe de estar seca. Algo que se recomienda también, además de esto, es el uso de apósitos hidrocoloides, que son estos apósitos autoadhesivos, oclusivos o semioclusivos, justamente en los puntos de roce o en los puntos de presión para reducir la fricción. Claro, siempre teniendo en cuenta que esto no vaya a disminuir o que no vaya a afectar la eficacia del equipo de protección personal, que esto no se vea comprometido. Entonces, dentro de las causas de reacciones cutáneas a traje de protección, alergia al látex, me volé una diapo. Entonces, bueno, obviamente la principal es alergia al látex, justamente eso se ve mucho más en el personal de salud. Esto es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, que está mediada por la IgE específica frente al látex. Entonces, esta es la principal causa. También la dermatitis de contacto irritativa. Entonces, ¿qué pasa? El uso frecuente y prolongado de estos guantes en un escenario donde puede haber un compromiso de la integridad de la piel justamente por este lavado excesivo de manos, puede exacerbar la dermatitis en las manos, ya que de por sí hay una respuesta inflamatoria agregada. Entonces, en cuanto a las de trajes de protección, bueno, esto también por el microclima de humedad que se crea al utilizar el guante de protección durante un tiempo prolongado. Lo que se sugiere es reemplazar frecuentemente este traje. Esto ayuda a reducir las reacciones cutáneas provocadas por el mismo. Todos los trajes que se utilizaron durante el estudio eran trajes desechables. Hay algunos que son reusables, que son lavables, pero a los que hace referencia al estudio fueron trajes desechables. Entonces, en general, la mayoría de las reacciones cutáneas que se presentaron fueron leves o moderadas. Solo un pequeño porcentaje buscó ayuda médica o busca ayuda médica o se automedica. Como vimos, la gran mayoría sigue utilizando equipo de protección personal.
Ahí no es que tengamos mucha alternativa. Sí, algunos han buscado opciones, como habíamos hablado anteriormente, cambiar guantes de látex, guantes de plástico. Hay algunos que han optado por cambiar la mascarilla N95 por mascarillas quirúrgicas. Sí, en uno de los estudios se sugería que cada 2 horas, dentro de lo posible, si uno podía estar en un ambiente controlado, retirarse la mascarilla por 15 minutos y luego colocarla nuevamente. En otros hacían sugerencia de cada 4 horas alivianar un poco la presión que produce este equipo de protección personal, goggles, mascarillas, face mask, y luego volver a ponérsela. Entonces, tenemos algunas recomendaciones, son las recomendaciones planteadas en diferentes estudios. Es realizar rutinas diarias de higiene en la piel, seguido de la aplicación de cremas humectantes que brinden una protección adecuada. Humectar las manos frecuentemente, asegurarse que las mismas estén secas y limpias antes de utilizar los guantes. Cuando nos lavemos la mano, utilizar alguna crema hidratante, dejar que se absorba y luego entonces colocarnos los guantes. Seguir el protocolo, tanto para la postura como para el retiro del equipo de protección personal. Ajustar el mismo a la forma de la nariz, o sea, forma anatómica de la nariz, de la cara, antes de aplicarlo de forma definitiva. Y asegurarnos de no sentir molestia en los puntos de contacto, de que no haya fricción, de que no haya una presión exagerada, ya que muchas de las reacciones irritativas se deben a una aplicación incorrecta de los mismos. Por último, utilizar un material de vendaje entre el equipo de protección personal y la piel, o sea, apósitos, material de vendaje que pueden ser estas espumas con siliconas, que sean siempre, obviamente, teniendo en cuenta que esto no interfiere con la eficacia del equipo de protección que estamos utilizando, que es lo primordial. Entonces, como decía anteriormente, aliviar la presión en la medida de lo posible cada 4 horas, o sea, retirar el equipo de protección personal en un ambiente seguro para poder liberar la presión siempre y cuando esto sea posible. Y la limpieza e hidratación apropiada luego de remover el equipo, o sea, cuando lleguemos a la casa, cuando removamos por completo el equipo, tener una buena higiene en la piel, no frotar las zonas expuestas a la mayor presión, ya que esto puede producir un daño mayor en la piel, e hidratar y humectar. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto les haya servido. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estamos acá a la orden. Buenísimo, Claudia. Muy bueno. Realmente es novedoso saber que esto está pasando, digamos, y que se está incrementando con el uso del equipo de protección personal el problema de los constantes reacciones, sean leves, como dijiste vos, desde eritemas, eczemas, o incluso llegar a dermatitis irritativas importantes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí. Lo que aquí por ahí preguntaban, para que lo dejen un poquito más claro, ¿eran por alergia al látex o si era por otra cosa? Tipo 1, IG mediada, que sí que era por alergia al látex, pero algo adicional a esto es la condición en que mantenemos la piel. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a un lavado constante de manos. La mayoría de las veces, incluso hasta más de 10 veces al día, nos lavamos la mano. Entonces, ya la piel de por sí está un poco debilitada. Le presentamos un irritante adicional, que es el uso de guantes por un tiempo. En sí, esto incide además propiamente al látex, que es algo que nosotros que trabajamos en salud vemos viendo desde hace mucho tiempo. No sé si respondo la pregunta. Sí, creo que está bastante claro. Y aquí otra pregunta, me dicen si recomiendas, o de algo que leíste, digamos, porque esto es más que nada, ¿qué tipo de cremas recomiendan las lesiones? Básicamente que calculo que debe ser si lo que leíste es algo preventivo como para usar, para evitar esto. Bueno, preventiva,
Sí recomiendan cremas humectantes. En algunos estudios recomendaban el petrolatum, pero no lo recomendaban en la cara porque podía interferir con la eficacia de la mascarilla N95, más sí en las manos. Principalmente ya cuando llegamos a la casa, porque esa es más densa, más espesa, cuando llegamos a la casa, que ya estamos, no lo vamos a volver a utilizar, sí se puede utilizar petrolatum u otro humectante. Y obviamente el uso de corticoides top en caso de que sea necesario cuando estemos frente a una lesión provocada justamente por irritativa o provocada por el uso del equipo. Exactamente, y con el tema de los guantes látex me imagino que obviamente tratar de buscar... Claro, tal cual, alternativas. Realmente hay alternativas. Se pueden utilizar los guantes plásticos. Hay algunos que no les gusta, entonces usan un guante de tela debajo y encima el guante de látex, o un guante plástico debajo y encima el guante de látex. O sea que ahí sí tenemos opciones. El guante plástico es una opción viable para una persona que esté haciendo estas reacciones consecutivas al uso del látex. Perfecto. Hola, sí, hacen bueno, creo que no fuera de lo que pusiste ahí en tu charla, digamos, ¿quedó algo resonando, algo muy importante que quieras destacar? Bueno, algo que dijiste al principio, que es algo nuevo en un sentido, o sea, estas reacciones cutáneas ocupacionales se han visto altamente incrementada. Muchos de nosotros quizás son de primera línea, otros no. Entonces, aquellos trabajadores de salud que son de primera línea, pues obviamente se ven mucho más afectados. Incluso no alcancé a poner imágenes, pero sí se ve claramente aquí en puente nasal, los eritemas, la descamación, la liquenificación. Entonces, es algo interesante que justamente se esté estudiando recientemente porque era algo que anteriormente era parte de una reacción ocupacional. O sea, no como lo estamos viendo ahora, que hay un incremento bastante grande por la situación que estamos viviendo ahora, posición tan prolongada a la cual nos exponemos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Bueno, buenísimo, no sé, Rocío, vos querías preguntar algo. Sí, doctora, le hago una pregunta que hacen en el chat. Si en su país hay datos estadísticos de incremento de alergia en el personal de salud por el uso de los guantes de látex. No hay datos estadísticos, pero sí le puedo comentar un poquito a nivel de facultad. Nosotros, el personal que estamos allá y lo que vemos, realmente no hemos tenido, sí hemos tenido más que nada reacciones cutáneas por el uso de mascarilla. Tanto de látex, no. O sea, ni con los pacientes que vemos que son personal sanitario, ni con lo que trabajamos directamente en el centro. Pero sí hemos visto incluso algo que se describe como muy poco frecuente, la acné. Sí hemos visto mucho más casos de acné y de eritema por el uso de mascarilla. Más sin embargo, por guantes de látex, la verdad que estadísticas no tengo, pero lo que hemos visto en la consulta, no puedo mencionar un caso. O sea que ha sido mucho menos frecuente. Perfecto. Y otra pregunta que hacen en el chat es que las reacciones cicatrizales a nivel de cara por las mascarillas N95, ¿alguno de esos pacientes requirió cirugía? No. La mayoría, incluso pocos fueron a atenderse, buscaron asistencia. La mayoría utilizaron corticosteroides tópicos, con esto bastó, antihistamínicos. Algunos sí necesitaron esteroides orales, pero hasta ahí. No se reportaron cirugías ni tampoco traumas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias Doctora. a ustedes. Bueno, gracias, un placer. Muy bien. Entonces, le recordamos a todos los asistentes virtuales que se realizará un sorteo a las 20:30 horas a cargo de la presidenta del Congreso
Congreso, doctora Amalia Pasos, entre los asistentes que se encuentren presentes, así que por favor acompáñenos hasta el final de la jornada. Bueno. Por ahí agregaría, bueno, el gran esfuerzo que se está haciendo desde cada uno de los integrantes de la comisión de este congreso, desde Amalia Pasos, vos, Rocío, y bueno, y un saludo y un agradecimiento al Laboratorio Casará que bastante hizo y nos dio el puntapié inicial, junto a los demás, obviamente, sponsors que pusieron lo suyo, pero básicamente Casará que nos impulsó y nos inició para que el Congreso este año y realicemos de esta forma este hermoso que estamos acostumbrados anualmente. Sí, perfecto. Y además un agradecimiento a todas las sociedades científicas que nos permitieron la difusión de nuestro congreso. Así que vamos agradeciéndole día a día todo el apoyo que nos han dado y nos siguen dando. Sí. Teniendo en cuenta que se ve que los demás disertantes no pudieron solucionar sus problemas técnicos, si querés hacer el cierre de este espacio. Sí, hasta esperar entonces. Entonces, bueno, agradecemos al doctor Cristian Rubins y a todos los disertantes nacionales e internacionales por sus brillantes exposiciones. Que bueno, vamos a esperar que alguna de las disertantes que todavía están pendientes se pueda agregar. Bueno, esperamos entonces unos 5 minutos. Hola, yo estoy. Perfecto. Bueno, le ¿Estamos damos listos, Lizzy? bienvenida a la doctora. Estaba escondida. Perfecto. Bueno. ¿Puedes compartir pantalla entonces? Comparto pantalla. Bueno, compartimos pantalla y mientras tanto la voy presentando. La doctora Lizzy Tíncopa es médica pediatra de la Universidad de Puebla, México, y de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú. Mucho tiempo vivió en Perú y ahora se nos mudó a España. Cada vez te vas más lejos, Lizzy, pero bueno, te vamos a ir a buscar a donde estés. Si vas a Wuhan, también te vamos a buscar en Wuhan. La doctora Lizzy es especialista en alergia e inmunología, es vocal de la Fundación Peruana para el Asma Bronquial y miembro actualmente de la Sociedad Europea de Alergia. Bienvenida, Lizzy, formamos con tu charla. Muchas gracias. Hola, no me veo yo. Hola, sí. Muchas gracias por la presentación, Rubens. Continúe. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya, recién. Parece que estamos teniendo ciertos problemas técnicos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy gustosa de estar con ustedes. Siempre he estado presencialmente, ¿no? Bueno, he hecho todo lo posible, ya que soy una de las primeras alumnas de AIBA, y siempre es un gusto y un placer para mí estar allá. Y bueno, hubiera sido excelente estar en Buenos Aires tomando ese rico café y todas esas cosas, ¿no? Y los mates. Pero igual es un gusto estar compartiendo con todos ustedes, y bueno, es un tema que me ha tocado la inmunoterapia sublingual en niños con rinitis alérgica. Sin embargo, es un poco largo, extenso hablar de eso. Siempre nos complicamos porque necesitamos mucho más tiempo, pero como el tiempo es corto, he tratado de un poco resumir y dar ciertas cosas importantes nada más, para las pastillas importantes que nos puedan ayudar, y sobre todo qué hay de nuevo en lo que estamos viendo en cuanto a inmunoterapia sublingual, ¿no? Entonces, empezamos. Ok. Bueno, hablando de la inmunoterapia con alergenos, ya sabemos que la
La inmunoterapia es el único tratamiento que puede alterar el curso natural de las enfermedades alérgicas, ya lo sabemos, y que previene nuevas enfermedades o nuevas sensibilizaciones a nuevos alérgenos, y también previene el desarrollo de asma en niños eficacia a largo plazo, ya que tiene beneficios, muchos beneficios tras la suspensión del tratamiento. Se habla entre 7 a 10 años inclusive después de la suspensión del tratamiento, que eso es muy importante, y que ya inclusive desde tiempos antiguos, desde artículos o papers de la OMS, de opinión de la OMS desde 1998, ya estaban hablándose acerca de eso, ¿no? Entonces, la inmunoterapia con alergenos en las últimas décadas, también en el caso de la inmunoterapia sublingual, se ha posicionado como una forma segura y eficaz en el tratamiento de las enfermedades alérgicas respiratorias. Pasó a ser considerada por la OMS como una alternativa válida a la forma tradicional de la administración de inmunoterapia, que muchos estaban solamente utilizando la subcutánea. Hasta hoy en día, en que la inmunoterapia sublingual ya ha alcanzado un nivel de evidencia A en el tratamiento de enfermedades alérgicas, sobre todo en el caso de rinitis y rinoconjuntivitis, ¿sí? A través del tiempo podemos observar los diferentes papers que se fueron posicionando a través de las diferentes publicaciones o metaanálisis que hablaban ya acerca de la rinitis alérgica desde 1986, de la inmunoterapia sublingual, desde 1986 hasta la fecha. Tenemos el primer paper de la Organización Mundial de Alergia en 1998, ya en el 2005-2006 tenemos metaanálisis, y así. Y bueno, tenemos diferentes artículos, diferentes guías que hablan mucho acerca de lo que es los consensos de cómo manejar la inmunoterapia sublingual en forma correcta, en forma unificada para evitar problemas. Se han publicado muchísimos. Y en este caso nosotros para esta exposición he tratado de recopilar todos estos consensos y las principales guías que son las que actualmente están rigiéndose para poder dar las alternativas de un correcto uso de la inmunoterapia sublingual y cuáles serían las recomendaciones actuales, ¿no?, de la inmunoterapia sublingual. Esto es lo que actualmente debemos hacer. Bueno, para poder saber cuál sería en realidad cómo iniciar la inmunoterapia sublingual, lo más importante es hacer un diagnóstico específico, un diagnóstico correcto. Y para ello es importante identificar a tiempo, identificar correctamente el alergeno causante de la enfermedad alérgica de nuestro paciente, la alérgica respiratoria. Y sabemos que la inmunoterapia está indicada en enfermedades respiratorias de tipo rinitis, asma o rinoconjuntivitis. Entonces, si sabemos identificar adecuadamente este alergeno causante y lo plasmamos con su historia clínica, lo correlacionamos con la historia clínica del paciente, el ambiente donde vive, etcétera, y hacemos lo posible por ser lo más específica posible en cuanto a la identificación de este alergeno a través de las pruebas cutáneas, por ejemplo, podemos lograr un adecuado tratamiento, una adecuada inmunoterapia y obviamente lograr la efectividad que estamos buscando. Entonces, el uso de la inmunoterapia en niños de 2 a 5 años de edad, esto es lo que está siendo siempre controversial desde hace muchísimo tiempo, desde su inicio, y actualmente todavía, aún en todas las guías que se han revisado, las guías a nivel mundial, igual sigue siendo controversial, pero sin embargo, cada vez menos, cada vez se está recomendando mucho más
con niveles de evidencia el uso en estos niños, ¿no? Por ejemplo, en los adultos, la inmunoterapia sublingual o subcutánea también ha demostrado muchos beneficios en la reducción de los síntomas, como ya sabemos, y en la medicación en los pacientes pediátricos con alergia respiratoria, por lo que se debe ser considerada su administración también entonces en pacientes pediátricos, los pacientes en los cuales realmente haya una clara recomendación para su uso, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes de 2 a 5 años en los cuales identifiquemos que realmente tienen clínica importante, cuadro clínico importante, exacerbaciones agudas, problemas que nos indiquen la importancia que tendría la inmunoterapia en la mejoría de sus síntomas, sería muy importante reconocerlos y valorar la posibilidad de iniciar o no de acuerdo a cada paciente, porque cada paciente es individualizado, ¿sí? Entonces, el uso de inmunoterapia en niños de 2 a 5 años, según las guías revisadas, ahorita yo he revisado varios consensos y dentro de esos consensos, uno de los que más me gustó, que realmente ha recopilado muchos consensos mundiales, varias guías mundiales y se han regido básicamente en 3, es la guía mexicana que actualmente ha sido actualizada en el 2019. Entonces, ellos sugieren que sí, puede utilizarse en niños de 2 a 5 años con un 85% para la inmunoterapia subcutánea y un 97% para la inmunoterapia sublingual, con una evidencia 4-4 y recomendación DD, niveles de recomendación DD. Igualmente, las pruebas cutáneas están indicadas para poder identificar el alérgeno causante como habíamos hablado antes y a partir de eso poder determinar la inmunoterapia. Y estas pruebas cutáneas están indicadas en rinoconjuntivitis, asma, dermatitis atópica, etc. Y esta, ya. Y entonces, de acuerdo a los marcadores de eficacia en cuanto a las pruebas cutáneas, se ha visto que no hay evidencia de que una reducción en el tamaño de la pápula, por ejemplo, de la prueba cutánea, realmente sea un marcador confiable de la desensibilización a nivel individual de cada paciente. Estamos hablando cuando ya está recibiendo la inmunoterapia. Incluso se ha sugerido que el uso repetido de estas pruebas cutáneas en vivo podría inducir nuevas sensibilizaciones, ¿ok? Entonces, los expertos de la guía mexicana, WIMIT, que han revisado el resto de guías, no recomiendan entonces la repetición de las pruebas cutáneas durante la inmunoterapia para fines de monitoreo o de respuesta a tratamiento o como criterio para continuar o eventualmente suspender la inmunoterapia. Entonces, ya que esta decisión se toma ya sea considerando realmente la evolución clínica del paciente. Entonces, no sería necesario estar tomando las pruebas cutáneas constantemente, ¿sí? A menos que sospechemos que realmente no van bien. Y bueno, para hablar de las que desencadena cuando hay un aumento en cuanto a los alergenos, al aumento de alergenos y el ingreso a nuestro organismo. Entonces, la elevación de todo lo que son las células TH2 con todas sus moléculas, las interleuquinas y la degranulación de los mastocitos y toda esta cascada de factores quimiotácticos que van a lograr a la larga el daño tisular y la reacción inflamatoria que va a conllevar a la reacción de sensibilización o de alergia, ¿no? Entonces, esta reacción de alergia es bloqueada y va a haber de este tipo, en cuanto a esta reacción, van a haber ciertos cambios con la inmunoterapia,
¿no es cierto? Entonces, estos cambios de la inmunoterapia, tenemos que, por ejemplo, hay una disminución en cuanto a las células DC2, aumento de las células reguladoras, aumento inclusive de las células de la interleuquina 10, disminución de las células, sobre todo de la mayoría de células TH2, y aumento de las células TH1 o células T reguladoras. La inmunoterapia va a conllevar a todo esto, al aumento de la interleuquina 10 sobre todo, que es la interleuquina que es la que va a regular, se va a comportar como un regulador de toda la respuesta de alergia y va a modular la respuesta de la inmunoterapia. Igualmente, la disminución de las interleuquinas 4, 5, 13 y de la disminución de las células TH1. Igualmente, al final, lo más importante es que se empiezan a ver aumento de la IgG4, que son que ya sabemos que son es el anticuerpo bloqueante principal, igualmente que la IgA, que participa principalmente en cuanto a la regulación y a la respuesta de tolerancia en cuanto al efecto de la inmunoterapia, ¿sí? Y aquí tenemos que los efectos que los expertos de la guía mexicana recomiendan algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder tener una buena práctica acerca del uso de la inmunoterapia, tanto sublingual como subcutánea, pero en este caso estamos hablando básicamente de la sublingual. Por ejemplo, para productos específicamente vendidos para la inmunoterapia sublingual, ¿existe una dosis de mantenimiento probablemente eficaz? Sí, está recomendado, ellos lo recomiendan y están en 100% de acuerdo, ¿no? ¿Cuál sería la dosis de mantenimiento de la inmunoterapia sublingual probablemente eficaz? Entonces sugieren ellos entre 5 a 50 microgramos de alergeno mayor diarios, y esta es una sugerencia que están inclusive 100% de acuerdo en cuanto a la mayoría de guías. Para productos de inmunoterapia sublingual líquida, por ejemplo, los que son preparados a base de frascos con extractos alergénicos concentrados, existen dosis de mantenimiento probablemente eficaz en relación con las dosis de inmunoterapia subcutánea. Sí, existen, se sugiere que sí, al 100%. Y para los extractos naturales, ¿cuál sería la dosis de mantenimiento diaria respecto a la inmunoterapia subcutánea? Entonces ellos sugieren entre 5 a 200% de la dosis mensual de la inmunoterapia subcutánea. Entonces, en cuanto a la fase de mantenimiento, la inmunoterapia sublingual debe aplicarse diariamente para obtener mayor eficacia. Ellos recomiendan obviamente que sí, están todos de acuerdo en un 100%, y para la dosis la fase de mantenimiento también debe ser por lo menos 3 años, que es la recomendación de la mayoría de guías. En los pacientes polialérgicos o polisensibilizados con indicación de inmunoterapia sublingual, es recomendable también hacer mezclas con alergenos sí o no, o no relacionados. En este caso, el consenso es neutral en el 100%. Sin embargo, pueden recomendar algunos alergenos. ¿Cuántos alergenos por frasco? Sugieren entre 2 alergenos no homólogos, que están todos de acuerdo, y recomiendan respetar sobre todo el contenido biológico de las proteasas. Se sugiere considerar preparados viales por separado, ¿no? En este caso. Y bueno, se puede agregar adyuvantes. Hay un importante dato que ellos han considerado aquí, si existe alguna sugerencia de agregar adyuvantes en la forma de productos bacterianos que pueda mejorar la eficacia de la inmunoterapia sublingual. Muchos de ellos lo están sugiriendo. Dicen que sí, en un 100%. Y yo, en mi experiencia personal, obviamente ya lo he probado, y ustedes también, me imagino, en Argentina, lo saben todos, desde los maestros más antiguos, como me acuerdo el doctor Bebacqua,
con mucho cariño lo recuerdo, él colocaba estos coadyuvantes bacterianos en sus inmunoterapias sublinguales, que iban perfectamente bien porque obviamente balanceaban un poco el eje entre TH1 y TH2 y los niños mejoraban mucho la respuesta sobre todo a sus infecciones bacterianas y con esto la inmunoterapia se veía muy, muy beneficiada, ¿sí? Igualmente seguimos en esta evaluación, entonces ellos sugieren también, por ejemplo, existen condiciones en las cuales se tenga que evaluar, reducir la dosis. Cada una de estas cosas ya sabemos que es personalizado por cada paciente, pero sin embargo sí pueden haber condiciones, ¿no? ¿Cuál sería la frecuencia de reacciones adversas sistémicas en la inmunoterapia sublingual? De todas las dosis administradas se ha evaluado entre 0.056%, que es muy, muy bajo, y de todos los pacientes se han encontrado reacciones locales entre 50 y 75%, que también bastante bajo, y reacciones sistémicas de 0.08%, graves 1.1%, bastante, bastante baja, ¿no? Esto nos demuestra la seguridad en cuanto a la inmunoterapia sublingual. Entonces, la modalidad pre y coestacional podría ser de utilidad, en este caso para México o para muchos países latinoamericanos, como en este caso Argentina, que tienen altas concentraciones de pólenes, pues en este caso sí lo recomiendan, dicen que es eficaz, pero sin embargo no está muy recomendado porque no han demostrado su efecto a largo plazo. En España también, sin embargo, lo están usando con bastante frecuencia este tipo de modalidades pre y coestacionales, ¿no? Aún así todavía está prevaleciendo, pero sin embargo estamos viendo que se están cambiando estos temas, ¿no? Y bueno, en cuanto a la experiencia clínica de estos expertos, pues, hablan, por ejemplo, que en un paciente que no presenta mejoría al año de aplicarse inmunoterapia sublingual, se podría continuar la aplicación de inmunoterapias si presenta mejoría. Si no presenta mejoría o esperar la mejoría al siguiente año, le dicen que no en un 29% y recomiendan que no en un 51%. Es probable que se presente mejoría al cambiar a inmunoterapia subcutánea, pues están de acuerdo estudios de alta calidad, doble ciego, placebo controlado, que han demostrado la eficacia y la seguridad de la inmunoterapia sublingual como guía de en este caso, por ejemplo, como en las guías de la European Academy of Allergy and Clinical Immunology o en la sección de rinitis de la World Allergy Organization Immunotherapy, en todas estas guías, respecto sobre todo a pólenes y ácaros del polvo casero, la evidencia para extractos de caspa animal y hongos es menos sólida, sobre todo para cucaracha, casi nula, ¿okay? Entonces no se recomienda. Con ello, la inmunoterapia sublingual se presenta entonces como una modalidad, una buena modalidad para pacientes que no pueden acudir regularmente a la aplicación de inmunoterapia subcutánea o que prefieren no recibirla, ¿sí? Además, el nivel de seguridad de la inmunoterapia sublingual es mucho más elevado que el de la inmunoterapia subcutánea. Hasta el momento no se han encontrado reacciones grado 5, ¿ok? Y con la inmunoterapia sublingual, las reacciones grado 4 son sumamente raras, por ello la sublingual también podría ser una opción para pacientes que no toleran la inmunoterapia subcutánea. Entonces, en el ámbito internacional, entonces hemos visto este punto en los cuales se han visto reacciones sistémicas, se han documentado efectos sistémicos al cambiar, sobre todo inmunoterapia sublingual, a pacientes con inmunoterapia subcutánea. Por ello es que no se está recomendando mucho esta práctica. Desde el 1998 revisiones y metaanálisis que hablan de la eficacia y seguridad, pero sin embargo las últimas revisiones o últimos metaanálisis
En este caso son pocos, ¿no? Pero me he dedicado a hablar acerca de 2 o 3. En este caso he encontrado este artículo muy importante, muy interesante, que es que habla de los recientes avances en rinitis alérgica desde 2018, ¿sí? O del 2019, publicado en Denver, Estados Unidos, en los cuales se está evaluando la eficacia de la inmunoterapia sublingual en pacientes niños con rinitis alérgica, en los cuales, por ejemplo, han juntado diferentes tipos, han hecho un metaanálisis juntando diferentes tipos de revisiones de inmunoterapia sublingual, ¿no? De diferentes autores, como vemos acá, desde 2006 hasta una última, utilizando extractos alergénicos desde pólenes hasta ácaros del polvo casero, en los cuales han identificado, obviamente, cada uno de ellos sus alérgenos mayores, cada uno con sus diferentes unidades, dependiendo de los laboratorios que han utilizado, que es lo que han tratado de hacer la mayor unificación y consenso posible, y han encontrado que sí realmente hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la reducción de síntomas, en cuanto y a la reducción del uso de medicación en pacientes que recibieron inmunoterapia, en este caso inmunoterapia sublingual, en este caso en este estudio el 21-29%, luego tenemos también en el último tenemos un 17 al 20% en cuanto a la reducción del uso de medicación y de síntomas, ¿sí? Igualmente, las visitas hospitalarias, tanto en verano como en invierno, un seguimiento durante 3 años, o sea, recibiendo pacientes durante 3 años de inmunoterapia y haciéndose luego un seguimiento posterior de 2 años en adelante, aún así persistieron la disminución en cuanto a la visita de los pacientes a los hospitales y una mejoría clínica importante en cuanto a sus exacerbaciones. Este es otro artículo que vemos que es de 2018, publicado en el Allergy de Alemania. Los científicos alemanes han identificado también, han hecho un estudio retrospectivo acerca, y han incluido muchísimos realmente pacientes que recibieron inmunoterapia sublingual, y esto lo han hecho en base a encuestas y en base a consultas de muchísimos médicos alergistas alemanes, los cuales han dado su información importante y han llegado a diferentes lingual fue de 2.851 y el número control de 71.275. Ellos consideraron diferentes parámetros, ¿no? Entre hombres, mujeres, pacientes de grupos etarios diferentes, en los cuales se evaluaron mientras estuvieron recibiendo la inmunoterapia, hubo una disminución estadísticamente significativa en cuanto a también las prescripciones que recibieron ellos en cuanto a las consultas dermatológicas, neumológicas en pediatría, estatus de asma, etc. Igualmente, después de recibir el tratamiento, en una progresión en cuanto a después de recibir los síntomas y el uso de la medicación y la prescripción en cuanto a la medicación necesitada en el grupo de inmunoterapia sublingual versus el grupo placebo, el grupo de como conclusión quería decirles que efectivamente la inmunoterapia sublingual, específicamente para rinitis alérgica y rinoconjuntivitis, está demostrando ser una herramienta segura y eficaz para el control de esta enfermedad
y asimismo se sigue demostrando su efecto preventivo en el desarrollo de asma en pacientes con rinitis alérgica. Sin embargo, es necesario realizar una buena práctica de acuerdo a los consensos establecidos para evitar fallas en el tratamiento y efectos adversos importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisa. Muy bueno estuvo. Y bueno, un montón de preguntas, me imagino, pues es un tema que nos toca a todos a diario y los que hacemos la especialidad sobre todo. Por ahí una pregunta mía, desde iniciado, digamos, el proceso de pandemia, en lo personal, aparte de lo que leíste, lo que presentaste, que es genial para tener una idea, si bien vos sos pediatra, seguramente hay mucha más inmunoterapia sublingual en tus pacientes que subcutánea. Ahora mi pregunta es, en este tiempo, ¿hubo más pacientitos tuyos que pasaron de subcutánea a sublingual o viceversa o todo lo contrario? Sí, en realidad yo sí he tenido experiencia en pasar pacientes de subcutánea a sublingual. Una de las razones que he tenido para hacerlos ha sido reacciones, ¿no? Reacciones que hayan presentado un poco sistémicas que tuvieron con la subcutánea, y entonces los pasé a inmunoterapia sublingual, obviamente con mucha cautela, obviamente para no empezar de frente a la dosis de mantenimiento, justamente sino es como iniciar nuevamente la inmunoterapia sublingual, porque ya hemos visto inclusive con la revisión de la de todas maneras tener reacciones al pasar de la inmunoterapia subcutánea a la sublingual, pero sin embargo en mi experiencia han ido perfectamente bien, lo han tolerado muy bien y obviamente siempre con el seguimiento adecuado, con todas las precauciones que se deben de tener pre y post administración, ¿no? Y perfecto. En cuanto a la sublingual a subcutánea, casi no he tenido la experiencia en cuanto a pasarla, ¿no? De sublingual a subcutánea, porque obviamente si empezaron con sublingual, que se les sugiere completarla, y más bien lo que he podido hacer es, terminando los 3 años de sublingual, muchos pacientes han podido de repente continuar con 3 años más de Perfecto. El tema, digamos, de pasar de la subcutánea a sublingual, vos decías, pues no me acuerdo bien, creo que entendí al revés, arrancás con la dosis estándar, lo más básico o más bajo que se pueda en concentración, o te animás, por ejemplo, estuviste 6 meses con subcutánea, pasás a una sublingual con una potencia un poco más alta. No, una potencia, o sea, en general se podría pasar de una subcutánea a una sublingual ya de frente a una fase de mantenimiento, ¿no? O sea, de la fase de mantenimiento de la sublingual. Pero sin embargo, no se recomienda mucho cuando el paciente realmente ha tenido antecedentes de hacer una reacción cutánea, de reacción sistémica con la inmunoterapia subcutánea. Entonces, de todas maneras, se recomienda bajar un poco la dosis de la sublingual, empezar desde la fase de inicio, no de la fase de frente de mantenimiento. Tal vez no desde el primer frasco, ¿no? de la inmunoterapia sublingual de la fase de inicio, pero sí teniendo la precaución de hacerlo un poco más gradual. Bien, aquí hay una pregunta de Alejandra Celenza. Me pregunta si hay recomendaciones por parte de AIBA en la realización o no de subcutánea, teniendo el contexto de la pandemia. Bueno, aquí creo que tendría que contestar o el doctor Cultraro o Amalia Pasos, no sé si están escuchando, si lo pueden contestar. Por parte, digamos, lo que yo sé es que justamente lo que se está recomendando desde AIBA, desde la asociación, es que no se corte la inmunoterapia
y en muchos casos se indique en los pacientes, sobre todo que tienen dificultad de acceso para la colocación de inyectables subcutáneas, pasarlos a sublingual para que en su domicilio lo realicen. No sé ahí en la Sociedad Europea qué dice respecto. Sí, claro. Más o menos lo mismo. Uh-huh. Sí, o sea, no tendría por qué cortarse. La idea es continuarla. Sí, es beneficioso para el paciente. Exactamente. Bueno. Y bien. Y otra pregunta que surge es si tenés alguna experiencia o de lo que leíste en la vacuna subcutánea sublingual para dermatitis atópica o otra indicación que no sean las típicas como la rinitis, asma y conjuntivitis. Claro, para dermatitis atópica todavía no están los conceptos respecto a eso, y hay en casos específicos, ¿no? En casos específicos, pero no es en general, ni tampoco para alergia alimentaria en sí, ¿no? Para alergia alimentaria se está haciendo desensibilizaciones en realidad primero, pero sí hay ya, por ejemplo, algunas vacunas que se están haciendo para maní, por ejemplo, o esas cosas en Estados Unidos, ¿no? Pero vacunas orales, pero no para exactamente dermatitis atópica, porque sabemos que la dermatitis atópica en sí es un componente mixto, ¿sí? Entonces, no necesariamente la inmunoterapia va a ser beneficiosa, ¿no? Entonces, es como un poco más difícil que realmente sea directo como para dermatitis atópica, a menos que el paciente realmente tenga problemas con reacciones cruzadas, con alimentos, pólenes, etcétera, y problemas en la piel, ¿no? Exactamente. O algo bien identificado como un ácaro o algo que produzca algo más. Exacto. Que está asociado a una rinitis o un asma. A un asma, claro, pero que difícilmente tenga que ver con su piel, ¿no? O sea, sabemos que la dermatitis atópica tiene mucho que ver más que todo con la barrera cutánea, con específicamente la cerosis, que siempre es la que altera la piel, y entonces con la humectación, con todas esas cosas, los pacientes mejoran y son muy pocos los que realmente se demuestran alergias alimentarias ocultas, ¿sí? Exactamente. Y teniendo en cuenta otra pregunta, que sos pediatra y si tenés por ahí experiencias en alergia a himenópteros y si viste o leíste algo de algo que esté un poco más avanzado en inmunoterapia sublingual para himenópteros. A himenópteros, no te escuché bien al final, que la alergia a himenópteros y si leí algo más acerca de... Claro, por ejemplo, si tenés primero una experiencia personal o si leíste algo en concreto, algún paper donde hable de la eficacia de la vacuna sublingual para tratar alergia a himenópteros. No, bueno, en cuanto a la experiencia personal no la he tenido para nada, porque pues acá no lo manejamos en donde vivo, en donde me desarrollo en Lima, ¿no? Y tampoco no estoy en ninguna área tropical ni nada de esas cosas por el momento, en niños menos, pero sin embargo inmunoterapia sublingual no está indicada dentro de lo que es para alergia a himenópteros, en este caso más que todo la subcutánea, ¿no? La subcutánea es lo que yo más o menos... Es lo que está aprobado hace 100 años, digamos. Uh-huh. Pero bueno, hay algo, por lo menos de lo que yo leí, de que hay algunos ensayos, obviamente se intenta por todos los medios, cómo se llega a intentar hacer, pero hasta ahora no está funcionando. Más difícil, ¿no? Claro, sí. Es una alergia bastante severa que difícilmente creo que pueda responder tal vez a la sublingual, no lo sabemos. Ojalá que podamos tener claro. algo. Sí, porque ustedes tienen mucho problema, ¿no? Un problema con los himenópteros allá. En el norte de la Argentina es muchísimo alergia a himenóptero, sobre todo abeja, avispa, hormiga colorada. Claro. Incluso se está viendo mosquito. Claro, y es un grave problema que sería excelente que la sublingual mitigara eso, ¿no? Porque también la subcutánea es muy riesgosa. Un niño de 5 años que te hace una anafilaxia y decirle que por 5 años lo vas a tener que pinchar. No hay opción. Claro.
es bastante duro, pero bueno, exacto, está pasando, así que bueno, ojalá que haya algo exacto. al respecto en breve. Ujú. Bueno, creo que estamos finalizando, Lizzy, creo que no tenés más preguntas. Respondiste todo perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos alegramos de Discúlpenme más bien verte y mis de fallas tenerte. técnicas porque primera vez que entro así en Zoom con PowerPoint y no sé qué cosa hice por ahí que se cortó. Y bueno, menos mal que tengo por aquí mi ayudante que me ayudó. Le vas a tener que pagar unos buenos dólares al que te ayudó. Sí, Estuvo ahí al pie de cañón. sí. Bueno, te mandamos un abrazo, un besito, que sigas Muchas bien. gracias. Y bueno, doy el pie aquí a Rocío para que nos despida. Ya, Bueno, muchísimas agradecemos entonces al doctor Cristian Rubins por su brillante coordinación y a todos los disertantes nacionales e internacionales que hemos tenido. Así que gracias, doctora Claudia Alberti, gracias a la doctora Lizzy Pincopa, y aunque sea de forma virtual, estamos juntos, eso es lo más importante. Eso es cierto. Así que bueno, pasamos entonces a la siguiente charla, que lo va a presentar la doctora. Doctora Natalia, adelante. A continuación.